Bueno, vamos a ir esperando que se sumen los participantes. Ahí están ascendiendo el número. Espera unos 3 minutitos. Bueno, vamos a comenzar este seminario que es la segunda sesión de un ciclo que se llama Chile Horizontal, en donde la idea es discutir temas en profundidad, especialmente en este momento temas de orden constitucional, a propósito del proceso constituyente y el borrador constitucional, ¿cierto? Primero, para que no se me olvide, este evento es un evento que estamos realizando en cooperación con el Libero. El Libero nos está promoviendo, digamos, es media partner. Y bueno, como decía, la idea de este seminario es hacer una o dos actividades mensuales sobre temas profundos, digamos, no temas tan contingentes, bueno, que ahora igual son contingentes por ocasión, digamos, del proceso constitucional, pero tratarlos con mayor profundidad teórica, histórica, y poder sobre todo tener dos visiones que, si bien no necesariamente sean radicalmente distintas, pueden ser en alguna medida contrapuestas o desde puntos de vista académicos distintos, para poder hacer un contrapunto con respeto, con altura de mira, obviamente. Y bueno, en la metodología es que los panelistas cuentan con 10 a 15 minutos, generalmente ocupan los 15 minutos, obviamente, y después va a haber una réplica de 5 minutos para comentar lo que dijo el otro o querer profundizar en algo que no se alcanzó a profundizar en la primera parte. Bueno, y vamos a partir con... Bueno, y el tema que nos convoca, esto es lo importante, se me está olvidando, es el sistema político. El sistema político, bueno, es un tema clave en el proceso constitucional, ha sido un tema clave, muy discutido, es lo que se llama, ¿cierto?, la sala de máquina, a partir de ese concepto de Roberto Gargarella. Y también, bueno, hay que decir brevemente que fue un debate histórico en los años de la transición, porque, bueno, se cuestionó cuál era el origen, digamos, del quiebre democrático del 73, y se discutió mucho si el presidencialismo, digamos, había sido la causa de ese quiebre, o por lo menos, digamos, si hubiésemos tenido un régimen distinto, un régimen parlamentario, se podría haber evitado ese quiebre democrático, por esta contraposición histórica, que de hecho no ocurrió solo en el 73, sino que ha ocurrido en gran parte de la historia de Chile, ¿cierto?, entre el presidente y el Parlamento. Y bueno, y ahí se discutió la posibilidad de un parlamentarismo, esa fue la propuesta de Arturo Valenzuela, ¿cierto? Y también, o un semipresidencialismo, que fue la propuesta, por ejemplo, de Giovanni Sartori. Estos debates ocurrieron en el año 89, 90, muy a principios de la transición, pero fueron debates que se dieron más bien en una sede como académica, más que política. A pesar de que a lo largo de la transición han habido propuestas ocasionales de partidos a favor, por ejemplo, de un semipresidencialismo, por ejemplo, un acuerdo entre la democracia cristiana y Renovación Nacional, en un momento de los años 2000. Y también otro punto es la discusión sobre el hiperpresidencialismo. Ahí hay como dos grandes discusiones. La primera es sobre esta idea del bloqueo, de que el presidente siempre está en contraposición con el Parlamento, que es lo que acabo de decir, que eso puede ser ocasión de la crisis política. Y la segunda es sobre el excesivo presidencialismo, que a veces se le llama hiperpresidencial. Y sobre este último tema, aparentemente, hay dos visiones encontradas, digamos. Y tenemos Christopher que ha tratado, ¿cierto?, o lo ha hecho, de refutar el mito como el hiperpresidencialismo, y Pamela que ha sostenido, digamos, la existencia real de este hiperpresidencialismo. Entonces, ahora, ¿cómo se solucionó esto en el texto constitucional, en la propuesta constitucional que se va a ofrecer a la ciudadanía el 5 de septiembre próximo? Es algo que también vamos a conversar hoy día. Entonces, vamos a conversar cómo es el sistema político, si realmente el sistema político es importante para resolver las crisis, si realmente hay un hiperpresidencialismo, por ejemplo, y si este borrador, o sea, la propuesta de régimen político de este borrador, puede ayudar realmente a solucionar el problema de gobernabilidad o de inestabilidad política eventual que pueda ocurrir en el futuro. Bueno, y la primera parte, o sea, la primera expositora va a ser Pamela Figueroa, que es politóloga, ¿cierto?, PhD en estudios americanos de la Universidad de Santiago, especialista, digamos, en reformas políticas y económicas, perdón, en reformas políticas y constitucionales, no económicas, integrante de la red de politólogas, ahora consejera también del Servicio Electoral,
y tiene dos libros, uno precisamente que se llama Crisis del presidencialismo chileno y nueva constitución, en coedición con Nicolás Seguirre y Tomás Jordán. Y también tiene otro libro que se llama Cómo funciona la democracia, editada por ella junto con Lucía Dam. Así que Pamela, tienes tus 10 a 15 minutos para exponer. Adelante. Bueno, muchas gracias, Vale, por la presentación, por la invitación, a Horizontal también, por generar este espacio, y como siempre, un gusto estar aquí con mi colega Christopher Martínez, con quien hemos estado en varios espacios, porque como bien tú decías, tenemos algunos puntos de diferencia en diagnóstico, creo que más en diagnóstico, ahí lo veremos, que en necesariamente como la apreciación sobre los caminos de salida o el proceso político propiamente tal. Bueno, lo primero que quiero plantear es que como buena alumna y discípula de Arturo Valenzuela, tengo una visión con quien estudié y con quien me he formado en estos temas. Tengo una visión de que uno no puede entender el sistema político si no lo entiende desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, sistémica. El sistema político en general, para los que no son tan especialistas, se compone como de tres subsistemas: el sistema electoral, el sistema de partido y el régimen político propiamente tal, que es lo que llamamos presidencialismo o parlamentarismo, ¿ya? En el caso de Chile, por distintas razones, razones históricas, de diseño institucional, de estructura también socioeconómica, se ha tendido, sobre todo en la historia republicana, pero probablemente durante el siglo XX, con la Constitución de 1925, y luego profundizado con la Constitución de 1980, a un presidencialismo que yo he denominado junto a algunos colegas como hiperpresidencialismo, ¿ya? La interpretación que hace Arturo Valenzuela de El quiebre de la democracia en el año 1973, donde pone un énfasis no solamente en el régimen político, no solamente en el presidencialismo, sino en la relación que tiene ese diseño institucional de un sistema presidencial con un sistema de partidos que es multipartidista y tiende a la fragmentación, ¿cierto? Esto es lo que se conoció por mucho tiempo en el siglo XX, lo que se llamó los tres tercios políticos: un tercio de izquierda, un tercio de derecha, un tercio de centro, que también era una hipótesis, una tesis del historiador Federico Gil, que también fue profesor de Arturo Valenzuela. Entonces hay ahí toda una línea de desarrollo de esa teoría. Entonces, ¿qué es lo que planteaba Valenzuela? Que al existir un sistema de partidos fragmentado, ¿no es cierto?, había una tendencia a la fragmentación y a la polarización en el Congreso Nacional, y eso, acompañado de un presidente que tenía amplias potestades, generó una tensión y una máxima polarización que generó una gran ruptura, que obviamente eso se acompaña de un golpe militar que se da el año 73. Entonces, a partir de esa hipótesis, que además venía toda una hipótesis de otros académicos también, como Lins, que venían ya revisando el sistema político, comenzó a darse un debate, no solamente en Chile, sino que también en las Américas, que es donde existen los presidencialismos, sobre el régimen político y cómo eso afectaba el sistema político, con ciertos tipos de sistemas electorales y ciertos tipos de sistemas de partido. Eso, como bien plantea Vale, luego la transición a la democracia vuelve a plantearse, ¿no es cierto? Hay un histórico seminario que organizó Oscar Godoy, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica, el Centro de Estudios Públicos, y se comenzó a hacer este análisis del quiebre de la democracia, entonces cómo abordar también la transición. Se planteó la idea del parlamentarismo, en otros momentos, sobre todo con impulsos legislativos de algunos senadores, también se habló del semipresidencialismo, pero creo que también, y ahí tal vez podemos coincidir con Christopher, en que una de las reformas más políticas, o sea, más difíciles de llevar a cabo en el ámbito político, es la reforma al régimen político, porque eso implica siempre una redistribución de poder mayor. O sea, ya es difícil cambiar el sistema electoral, el sistema de partidos, que son cosas que se han hecho recientemente en Chile,
pero el régimen político siempre es mucho más difícil de abordar. La Constitución Política de 1980 es una constitución que se basó en esta idea portaliana de concentración del poder, ¿no es cierto? Y esa idea portaliana creo que tiene mucha explicación de por qué ha sido tan difícil en nuestro país generar esos cambios. Algunos historiadores han llamado esto el peso de la noche o inercia institucional, pero desde una perspectiva más teórica y metodológica de la ciencia política, que es los patrones de dependencia, uno podría observar que en el caso de Chile hay una conceptualización del poder centralizado, ¿no es cierto?, y de una figura fuerte, central, que sostiene el presidencialismo. Y quiero plantear esa idea porque creo que lo vamos a poder vincular después también a cómo eso impacta en el actual debate y en los distintos debates que ha habido en distintos momentos en la historia de Chile. La Constitución de 1980 es una constitución que se generó en una conceptualización autoritaria del poder, con una idea, ¿no es cierto?, que plasmó Jaime Guzmán, pero que viene de otro profesor de la Universidad de Chicago, que es James Buchanan, ¿no es cierto?, de poder establecer un diseño institucional que sostuviera también una idea de modelo económico y desarrollo del país, ¿no es cierto? Entonces hay muchos planteamientos que se atribuyen a Jaime Guzmán de generar esta institucionalidad que más allá de quién ganará elecciones, no se pudiese sostener ese modelo de desarrollo. Y bueno, hay una historiadora norteamericana, Nancy McLean, que ha trabajado mucho los archivos de James Buchanan y ahí ella pudo identificar cómo esas ideas fueron muy sostenidas por Buchanan y hubo además vínculo directo con quienes estuvieron en la redacción del texto constitucional de 1980. Entonces, eso implicó exacerbar el presidencialismo, ¿ya? Y se refería al profesor argentino Roberto Gargarella, que habla de la sala de máquina, y que plantea que la sala de máquina o la parte orgánica constitucional, o sea, el diseño institucional es una de las cuestiones más fundamentales de la Constitución y también de las más difíciles de modificar. Eso son ideas que también ha sostenido Gabriel Negreto en varios estudios comparados de cambios constitucionales a nivel regional y global. Y Negreto, Gargarella, que también es un discípulo de Carlos Nino, tiene esta conceptualización de las funciones y atribuciones presidenciales, ¿ya? Y ahí yo creo que es donde tenemos ciertas diferencias con Christopher y quiero como plantear mi perspectiva de análisis. Cuando uno analiza los regímenes presidenciales, en general hay una vertiente que viene más desde el derecho y otra que viene más desde la ciencia política. La vertiente jurídica está muy delimitada por la norma, ¿no es cierto? Y las atribuciones y funciones. Y en general, las politólogas y politólogos lo que hacemos es analizar el funcionamiento de esas instituciones normadas con los actores reales, ¿no es cierto? Y en ciertos contextos, porque la norma no se entiende si no es en ese contexto. Bueno, Carlos Nino hizo toda una definición de el nivel de presidencialismo de acuerdo a las funciones y atribuciones presidenciales. Y en esa definición, Chile califica como un régimen hiperpresidencial, ¿ya? Porque el presidente no solamente tiene la facultad, la potestad administrativa, la posibilidad de vetar, sino que también tiene la iniciativa legislativa. Y esa iniciativa legislativa, en un contexto de un sistema político multipartidista que a pesar del binominalismo que se implementó también a partir de la conceptualización de la Constitución del 80, eso no se logra disipar, ¿no es cierto? El sistema de partidos es multipartidista y cada vez más fragmentado y muchas veces tendiendo a la polarización. Entonces, en esa lógica y entendiendo que el poder político es relacional, ¿ya? Uno no puede analizar el sistema político viendo el ejecutivo por una parte y el legislativo por otra. Uno tiene que entender la relación que existe entre estos poderes. Entonces la hipótesis que nosotros planteamos con Nicolás Izaguirre y Tomás Jordán
a partir, bueno, de nuestra formación académica, pero también de nuestra práctica en el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, es que un presidente de la República o presidenta con el nivel de potestad que tiene en la actual Constitución el presidente o presidenta de Chile, con un Congreso, ¿ya?, que es multipartidista, que es fragmentado, que tiene acciones muy limitadas, ¿ya?, que eso ya lo venía escribiendo Arturo Valenzuela y todos los que han sido como promotores del parlamentarismo o semipresidencialismo, hace que se genere un sistema político totalmente bloqueado y trabado. ¿Y por qué? Porque el Congreso, al sentirse débil frente a un presidente que tiene potestad, genera una acción corporativa, ¿ya?, de tensión con el Ejecutivo. Entonces, un sistema electoral como el binominal y luego el proporcional moderado que se legisló el año 2015, que hay cosas que no corrige, ¿ya?, generó una política parlamentaria no solamente de líderes individuales, sino muy individualista, porque lo que hace este sistema electoral es que cada parlamentaria y parlamentario es una unidad en sí misma, ¿ya? Ellos entienden que se deben a sí mismos y actúan en consecuencia. Por tanto, el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, no solo tiene que negociar con la oposición, sino que tiene que negociar con cada uno y una de los parlamentarios, incluso de su propia coalición. Y eso lo hemos visto en gobiernos de izquierda, de derecha, de centro izquierda, o sea, eso le pasó a la presidenta Bachelet, que tenía mayoría en las dos cámaras, le pasó al presidente Piñera, le está pasando hoy día al presidente Gabriel Boric. Entonces es un problema de diseño institucional y por eso nosotros definimos el sistema presidencial como hiperpresidencial, porque al dar tantas potestades y atribuciones al presidente, genera una traba y un bloqueo que hace muy difícil la negociación para poder avanzar en las agendas legislativas que son sustantivas para llevar adelante un programa de gobierno. Y eso está teniendo efectos muy negativos en el sistema. No solo la individualización del sistema político y del sistema de partido y la parlamentarización del sistema de partido, sino que también la desconfianza de la ciudadanía que elige gobierno y esos gobiernos posteriormente no pueden llevar a cabo sus programas porque no pueden avanzar en la legislación. Entonces tenemos un sistema que nosotros hemos llamado trabado y bloqueado. Nosotros en el 2018 hicimos esta propuesta que llamamos presidencialismo parlamentarizado, porque a pesar de que soy una gran, o sea, una ferviente discípula de Arturo Valenzuela, me parecía que con el sistema de partidos que existe en Chile es muy difícil implementar un sistema parlamentario, ¿ya? Para tener un sistema parlamentario tú requieres un sistema de partidos que tienda a ser bipartidista o multipartidista muy moderado, con disciplina partidaria, y nuestro sistema político está lejos de eso, o sea, nuestro sistema de partidos está lejos de eso, habría que generar una reforma amplia, un camino largo antes de poder llegar a ese punto. Y bueno, nosotros hicimos un diseño institucional pensado como en un laboratorio académico, porque en el fondo fue algo que nosotros recogimos de la realidad que habíamos vivido, propusimos, ¿no es cierto?, un sistema integral, completo, que implicaba el sistema electoral, los efectos de eso en el sistema de partido, la relación ejecutivo-legislativo, mecanismos de democracia directa, antes de que empezara el proceso constituyente. Esto fue de 2018, después que el presidente Piñera ya había suspendido el proceso constituyente impulsado por la presidenta Bachelet, pero antes del estallido social. Y bueno, esa propuesta estuvo, nosotros incluso la fuimos a presentar a la Convención Constitucional, hablamos con muchos académicos, de hecho en la publicación que mencionaba Valentina, que publicamos con la editorial USACH, está también incorporado, esa la publicamos este año, una nueva versión, donde están incorporadas varias observaciones de otros colegas. Y bueno, el derrotero de la Convención Constitucional ha sido otro. Se comprueba la hipótesis de que lo más difícil de cambiar fue el régimen político queda prácticamente igual. Yo creo que cambios más profundos son la forma de Estado, un Estado regional o una democracia paritaria,
pero el presidencialismo queda prácticamente intacto y es bien interesante porque eso fue un acuerdo que llega el PC con la UDI dentro de la Convención Constitucional para sostener y defender el presidencialismo. Eso es bien interesante porque son dos posiciones políticas muy distintas dentro de nuestro sistema que defendieron una fórmula, ¿ya? Y eso les permitió aprobarlo. Recordemos que la Convención Constitucional empezó hablando de un parlamentarismo, que era la propuesta del Frente Amplio. La primera votación de la Comisión de Sistema Político aprobó un Congreso unicameral, y eso era con la idea de avanzar hacia un parlamentarismo, y luego la discusión tuvo otro derrotero, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos un régimen que la Convención ha llamado presidencialismo atenuado. Yo creo que no es atenuado, ¿ya? Me parece que es un presidencialismo igual de fuerte que el que tenemos, y un bicameralismo asimétrico, ¿ya? Y a lo mejor, bueno, no sé cómo estoy de tiempo, ¿vale? Si puedo profundizar un poco en eso o ya, me queda un minuto, así que voy a ir cerrando. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que hay este peso de la noche que distintos historiadores han mencionado, esta idea portaliana del poder fuerte, centralizado, ha primado en la discusión sobre el régimen político en Chile. Y es así que luego de un ciclo largo que les he intentado relatar en esta exposición, esa idea prevaleció en la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Esta idea del presidencialismo que no es atenuado porque en el diseño de la Convención Constitucional el presidente o presidenta de la República sostiene el poder económico, el poder en seguridad y la potestad administrativa. Y ya con esas tres cuestiones, ¿no es cierto?, tenemos un presidente muy fuerte, muy relevante, con un Congreso que todavía es multipartidista. No sabemos cuál va a ser el sistema electoral, esa va a ser una discusión post convención, si se aprueba el texto constitucional. Si no se aprueba, yo creo que esa discusión también se va a dar a nivel parlamentario, y por tanto quedamos en un lugar bastante similar a lo que teníamos. Creo que la gran diferencia en la redistribución del poder en Chile va a estar dada en un Estado regional y una democracia paritaria, porque eso va a generar que entren nuevos actores políticos y sociales al sistema político, tal como fue con la Constitución de 1925, que es más o menos algo similar a lo que pasa ahora. O sea, es la atención de nuevos actores sociales por ingresar al sistema político y bueno, la historia es conocida y veremos también qué pasa hacia el futuro. Así que ahí, para cumplir con el tiempo, me quedo, ¿vale? Perfecto. Muy bien el tiempo. Muchas gracias, Pamela. Christopher, PhD en Ciencia Política en Loyola University en Chicago. Tiene una tesis doctoral sobre el presidencialismo, no sé si chileno específicamente, ahí nos puede aclarar. Es profesor ahora de la Universidad Católica de Temuco y es editor de un libro que se llama Presidencialismo, reflexiones para el debate constitucional en Chile, lanzado a principios de este año, tengo entendido, también en el contexto del debate constitucional o el proceso constitucional. Christopher, tienes tu 10 a 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, y gracias también a Pamela por el marco en que planteó la discusión. Es sumamente interesante en cómo se fue dando, que yo comparto varios de esos puntos, y creo que varios de esos hechos también los entiendo de la misma manera que Pamela, tan solo que tengo una interpretación distinta, y por tanto ahí tenemos diferencia de diagnóstico y respecto de las soluciones. Yo quería partir porque en el fondo el estallido social tiene como una demanda generalizada, difusa y todo, pero generalizada de desconcentración de poderes, desconcentración en términos económicos, políticos, en términos de entregarle más poder a las regiones, más autonomía. Ese era uno de los mensajes que vienen detrás difusamente, pero que son palpables durante el estallido social. Y por tanto, era esperable que nos embarcáramos en este proceso constituyente en tratar de desconcentrar poder. Pero yo creo que acá, y tal como lo plantea Pamela, hay una diferencia entre lo que entendemos por poder y lo que entendemos por poder presidencial, que es otra cosa, y cómo eso se relaciona con una forma de gobierno particular que es el presidencialismo. En ese sentido, el presidencialismo fue mencionado desde un comienzo como algo que se debía reemplazar, y en ese momento sin mucho diagnóstico,
Y como me decía una politóloga, Mariana Llano, me decía en América Latina, cuando las sociedades entran en crisis, quienes pagan el precio de todas estas crisis son las instituciones políticas, más que en el fondo entender cómo funciona la política, en este caso los actores, o incluso las bases económicas sobre las cuales se sostienen los países. Y en ese sentido, la definición, cuando nosotros hablamos de hiperpresidencialismo, primero yo he escrito sobre el mito del hiperpresidencialismo y he mostrado evidencia histórica, ¿cierto?, en un lapso de 100 años, en los últimos 30 años, de que ese hiperpresidencialismo no sale de los datos y en distintas bases de datos cuando uno la analiza no aparece. La verdad es que en ese sentido el presidente en Chile ha estado muchísimo más limitado en su ejercicio del poder respecto de otros presidentes en América Latina. Segundo, creo que el concepto de hiperpresidencialismo tiende a oscurecer la discusión más que aclararla. Precisamente porque hablamos de hiper, se lo anteponemos, ¿cierto?, a un tipo de régimen que es presidencialismo, que se basa en la separación de poder entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces el argumento, bueno, ¿qué significa hiperpresidencialismo? ¿Es hiperseparación de poderes? No, no se usa de esa manera. Cuando hablamos de hiperparlamentarismo, que también se ha utilizado, se habla de que el Parlamento tiene más poder, totalmente no es cierto, porque los sistemas parlamentarios es el primer ministro y el gabinete quienes tienen más poder. Y si no entendemos qué ocurre en esos dos escenarios, ¿qué entenderíamos siquiera por qué lo que es hiper-semipresidencialismo? En ese sentido, este prefijo hiper tiende a confundir, a enredar un poco la discusión, y por tanto yo creo que es mucho más necesario hablar derechamente de concentración de poder, que es un término claro, intuitivo y que realmente refleja lo que tiende a estar detrás cuando se utiliza el concepto de hiperpresidencialismo. Ahora, cuando hablamos de desconcentración de poder tenemos otro problema, porque usualmente, y acá yo creo, Pamela lo menciona, hay una vertiente legalista que tiende a entender que el poder está asociado a atribuciones, funciones, ¿cierto?, que están en la Constitución. Y en ese sentido hay una diferencia importante entre lo que son atribuciones presidenciales o prerrogativas que están en la Constitución respecto de cómo esas son una parte de lo que son las fuentes del poder presidencial. Y en ese sentido, politólogos han medido el poder presidencial en base a esas atribuciones, especialmente las atribuciones legislativas que tiene el presidente, pero también a otra fuente de su poder presidencial que tiene que ver con la popularidad, en términos de cuánto en el fondo él puede movilizar gente. El apoyo que logra tener en el Congreso el presidente también es fundamental para que pueda hacer cosas. Y otra fuente del poder presidencial es si tiene en el fondo jueces en los altos tribunales de justicia en los distintos países, puede ser la Corte Suprema, Corte o Tribunal Constitucional, como se llame. Entonces, hay otra vez un concepto que enreda la discusión y que nos lleva a un diagnóstico que no ha sido del todo certero. Y en ese sentido, la contradicción fundamental que había en el diagnóstico sobre que en Chile existía un hiperpresidencialismo era un poco lo que explicaba Pamela, que por un lado se hablaba de que el presidente era muy poderoso y por otro lado teníamos un sistema bloqueado. Ambas tesis no pueden coexistir argumentativamente y no pueden coexistir tampoco en la realidad. O el presidente es muy poderoso y logra ejercer su voluntad por sobre los demás actores, o el presidente es muy débil y por tanto ve su agenda y programa de gobierno constantemente bloqueado por un Congreso que tiene la capacidad de hacerlo. Yo creo que ninguna de ambas es cierta, pero me inclino a creer más que obviamente en un sistema presidencial tiende a ocurrir también lo segundo, y de una manera más evidente, en el sentido de que hay un Congreso con quien tiene que negociar cuando no tiene mayoría o cuando las mayorías no son suficientes, de acuerdo a lo que entendemos por mayoría. Porque el presidente en Chile no han tenido mayoría, pero además han estado lejos de tener las mayorías necesarias para hacer reformas importantes, que yo creo que ese era uno de los problemas grandes que tuvo en el fondo el periodo post-Pinochet respecto. Las leyes con quórum cierto, con requisitos para ser modificadas, derogadas o aprobadas, eran demasiado altos y tenían las leyes con quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, y eso obviamente trababa el sistema para ejercer grandes cambios que podría quizás haber ayudado a difuminar las tensiones que se fueron acumulando y que explotan en 2019. Por otro lado, también tenía un sistema electoral que artificialmente te creaba dos coaliciones en las cuales las competencias no eran entre ellas, sino que eran competencias dentro de ellas, porque usualmente ganaba un diputado o diputada de cada una de las coaliciones. Entonces teníamos un sistema que políticamente el Congreso te lo componía de dos coaliciones que en el fondo no reflejaban necesariamente las preferencias electorales de la gente. Y en segundo lugar tenía requisitos para poder modificar y hacer reformas importantes que eran muy altos, que eran muy difíciles de modificar incluso en un sistema que no fuera presidencial.
Y en ese sentido, yo creo ahí sí hay un tema de cómo se avanzaba, pero no tiene que ver con la forma de gobierno, no tiene que ver con el presidencialismo, que es esta relación entre el presidente y el Congreso. Tiene que ver con tipos específicos de dispositivos institucionales que dificultaban encaminarnos en esa situación. Pero volviendo un poco a la discusión respecto de cuál era el diagnóstico en el estallido social de esta de desconcentrar poder, y acá ocurre algo bien curioso, porque cuando tú miras, por ejemplo, te entregan un martillo, siempre se dice que la gente va a buscar todo lo que pueda arreglar clavando, ya porque esa es básicamente la herramienta que tú tienes. Y en este caso, cuando tú defines que el poder presidencial en el fondo está centrado y fundamentado principalmente en temas constitucionales o en prerrogativas constitucionales, obviamente una forma de reducir, entre comillas, ese poder presidencial es reducir las atribuciones del presidente. El argumento que yo he sostenido para derribar un poco, para debilitar lo que es la noción de hiperpresidencialismo, es que cuando tú haces eso, te olvidas de cómo el poder existe en respecto de otras instituciones y otros actores políticos en la realidad. Y que eso es importante, mirar todo el mapa completo para saber quiénes son los otros actores de veto dentro del sistema presidencial. Pero como esa noción se olvidaba y la definición de hiperpresidencialismo se centra en estas prerrogativas constitucionales, el camino que se adoptó en la Convención Constitucional no es para nada sorpresivo, que fue reducir o debilitar esas prerrogativas constitucionales. En ese sentido tenemos, por ejemplo, la propia eliminación de la iniciativa legislativa exclusiva del presidente, que se reemplaza por las leyes de concurrencia presidencial que requieren su patrocinio, que yo en ese sentido lo veo como algo positivo, no exento de problemas, porque los va a tener, pero que en el fondo algo positivo en términos de entregarle más atribuciones al Congreso. Segundo, por ejemplo, otra atribución constitucional tiene que ver con el veto, especialmente con el veto parcial, que también se bajan los requisitos para poder insistirlo. Tenemos por otro lado la capacidad de que el presidente ahora va a compartir la atribución de declarar proyectos de ley o declarar urgencia en los proyectos de ley, que va a ser compartido con el Congreso, que también otro paso yo creo que es la dirección correcta. Y uno de los que se ha discutido últimamente a la luz de la coyuntura política tiene que ver con la eliminación de la declaración de estado de emergencia, dentro de la capacidad que tiene el presidente para decretar estados de excepción constitucional. Entonces, en esa línea, y muy consecuente con el diagnóstico un poco ensimismado de mirar solamente las reglas constitucionales del hiperpresidencialismo, se avanza en esa dirección y se puede llegar a concluir erróneamente que el poder presidencial ha sido limitado precisamente porque han sido reducidas sus atribuciones. Sin embargo, cuando miramos en el fondo el mapa más completo, vemos que se producen otros fenómenos. Primero, algo que yo estoy de acuerdo, que lo propuse, que se propusiera, por ejemplo, la reelección presidencial inmediata, pero no en un contexto con un Congreso que tiene otras características que yo creo que en cierta medida lo pueden debilitar como órgano completo, como órgano legislativo. Primero, la reelección limitada que van a tener los legisladores y legisladoras en el Congreso, que eso obviamente impide que los congresistas puedan desarrollar esas capacidades profesionales y políticas que necesitan para adquirir y apropiarse del cargo. En 2 periodos como congresista eso es insuficiente, que son 2 periodos cada 4 años. Segundo, algo que no cambia y que se mantiene tiene que ver con la renovación completa de la Cámara de Diputados cada 4 años en una elección que coincide con la elección del presidente. Y lo otro que puede ser incluso un poco más interesante es que yo no creo que es algo que vaya a pasar automáticamente, no soy catastrofista en ese sentido de cómo quedó el sistema político, pero eventualmente puede ocurrir de que un presidente adquiera una buena mayoría en la Cámara de Diputados, que tenga un buen caudal de votos también en la elección presidencial, y que si ciertas condiciones se dan, además puede influir además en la renovación completa que se hace de la Cámara de las Regiones, que es 3 años después de que el presidente toma posesión de su cargo. En el actual sistema teníamos de que esas renovaciones eran escalonadas. Recuerden que el Senado, ¿cierto?, se renovaba cada 4 años, pero solamente la mitad. O sea, había que esperar otro ciclo electoral para que ciertas mayorías que se encontraban en la sociedad pudieran reflejarse de esa manera. Entonces, yo creo que en ese sentido el poder presidencial, además de toda la discusión que se dio en términos de debilitar y que finalmente no logran concretarse, debilitar, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, se habló también en algún momento de eliminar el Tribunal Constitucional, el sistema de la Comisión de Justicia. Hay otras instancias que se han politizado y que en el fondo un presidente podría tomar partido en esa situación. Y estoy pensando en escenarios hipotéticos, no estoy pensando en los 5 o 10 años que se nos vienen, porque la verdad no estamos pensando en que nuestra constitución va a durar 10 años, o sea, ojalá no estemos pensando eso, estamos pensando que se proyecte en el tiempo. Y en esta proyección en el tiempo se pueden dar estos escenarios en que un grupo en el fondo puede obtener un apoyo electoral macizo en un momento y que por tanto puede
en casi 3 años consolidar el poder tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y en ese sentido, por eso que yo veo esta discrepancia entre que queríamos desconcentrar poder, pero por otro lado hay consecuencias de como yo concebí el poder en términos formales, lo reduje solamente en términos formales y no me importó cómo se distribuyó el poder en el resto del sistema político. Y eso yo creo que es una debilidad del modelo actual y una debilidad, y eso me pasa al segundo punto para aprovechar los últimos minutos, que nosotros en ciencia política le prestamos muchísima atención a las instituciones, pero en el fondo las características de la agencia, las características de los actores políticos es casi tan relevante como las instituciones o incluso más relevante. Pensemos que bajo el mismo sistema político en los últimos 30 años hemos tenido resultados totalmente distintos si consideramos, por ejemplo, cómo fueron los primeros 10 años, los segundos 10 años y los últimos 5 años. Dentro de las investigaciones que yo realizo, que tiene que ver con presidencialismo, inestabilidad de gobierno y crisis de gobierno, uno de los factores que llama atención en el caso de Chile tiene que ver con el funcionamiento de los partidos, que es un elemento que está fuera de las instituciones, que está fuera incluso de lo que corresponde a la constitución regular. Puede tener un efecto en cómo los partidos funcionan, pero que en el fondo se maneja de manera independiente. Pensemos que los partidos a nivel de élite, a nivel de organización interna, se debilitaron, pero nunca se debilitaron tanto como se debilitaron en su vínculo con la sociedad. Y esto fue progresivo. La lejanía que se fue experimentando en los 90 es algo que no se nota, pero que ya en la década de los 2000 empezamos a ver con mucha claridad cómo los partidos fueron alejándose de sus bases electorales. La derecha, que no tampoco tuvo bases profundas o conexiones con el mundo civil, han sido relativamente débiles, conexiones con sindicatos, federaciones estudiantiles. Ahí tienen un conflicto interno respecto a si eso es algo deseable para los partidos políticos o no, pero en el fondo va mucho más atrás que la izquierda. Y la izquierda, obviamente, el ejemplo más claro es en cómo se alejaron o la influencia que pierden las federaciones universitarias de estudiantes, cómo pierden también contacto con el mundo sindical y cómo pierden contacto en general con la sociedad civil. Y por tanto, en ese sentido, esa desconexión que tuvieron los partidos con la sociedad es lo que tiende a explicar por qué la crisis política que vivimos en 2019 hasta 2021 no fue una crisis desde arriba, una crisis originada arriba, es una crisis que se origina abajo, ¿cierto?, que golpea el sistema político, precisamente en el espacio en que los partidos dejaron abiertos y descuidados durante 15, 20 años al menos. Y por eso que es tan importante entender el funcionamiento de los partidos políticos, y por más que introduzcamos reformas al respecto, va a ser muy difícil rescatar en la formación de partidos políticos, porque incluso los partidos nuevos, como el Frente Amplio, son partidos, entre comillas, de la élite todavía, o sea, no son partidos que tengan raigambre popular, que tengan una suerte de despliegue territorial a lo largo de Chile. Eso tampoco existe. O sea, incluso el recambio carece de la misma característica de las cuales carecían los partidos que estaban siendo reemplazados. Entonces, para resumir un poco los desafíos que hay, yo creo que esta concepción de hiperpresidencialismo, creo que es un término que no aclara mucho, creo que confunde. Segundo, una concepción extremadamente legalista y por tanto la propuesta constitucional se hace cargo de ella y descuida los otros aspectos, que cómo se distribuye el poder en el sistema político. Y en último lugar, creo que es importante prestarle atención, y acá hay un tema mucho más complejo de resolver, que es el funcionamiento de los actores políticos, como los partidos, que son esenciales para el funcionamiento de una democracia. Y como decía Pamela, bajo estas características es extremadamente difícil pensar en un sistema parlamentario que requiere partidos con otras características. Así que acá creo que estuve casi justo en el tiempo, Valentina. Gracias por el espacio. Pamela, tienes 5 minutos para replicar o profundizar, como quieras. Sí, voy a profundizar algunas cosas. Bueno, muy interesante siempre, como decía, conversar con Cristian, porque uno siempre va llevando como reflexiones. Y, o sea, con Christopher, perdón. Creo que coincidimos en algo que es bien importante, ¿no es cierto?, que es esto de entender el poder como algo relacional, donde las instituciones se relacionan, ¿ya? Entonces Christopher decía, bueno, si decimos que hay hiperpresidencialismo, el presidente sería poderoso y no débil, ¿ya? Y la hipótesis que nosotros hemos sostenido con Nicolás y Tomás es que esas excesivas atribuciones no hacen al presidente poderoso, sino que lo debilitan frente a un otro ente, que es el Congreso, que por la característica que tiene, ¿ya?, toma una posición de parapetarse. O sea, ¿qué es lo que hace el Congreso? Se parapeta frente a un presidente antes de que el presidente use los poderes, porque claro, si uno ve, por ejemplo, el poder de veto presidencial, que es algo que ha sido súper estudiado en América Latina, que países como Argentina lo despliegan ampliamente, nosotros, o sea, conocemos
en Argentina se ocupa el poder de veto. Hay estudios en Argentina, por ejemplo, de presidencias de la República que nunca han hecho una reunión de gabinete. No reúnen a los ministros, les da lo mismo, ¿me entienden? Eso en Chile no pasa, pero el tener atribuciones presidenciales, todas estas facultades que le da la ley, genera un efecto político, que es lo que nosotros estudiamos desde la ciencia política, ¿no es cierto? Que es esa tensión con el Congreso de inicio, ¿ya? Y eso se ha visto en todos los últimos gobiernos, ¿ya? Entonces, en eso coincido con lo que plantea Christopher, que en la convención pensaban que como ya, saquémosle una atribución al presidente, entonces todo se equilibra. Y eso es equivocado, porque lo que había que hacer era, más que desconcentrar, desde mi perspectiva, equilibrar el poder. Y el equilibrio se da no solamente en la relación ejecutivo-legislativo, sino que también en instituciones que permitieran que la ciudadanía participara entre elecciones, ya los llamados mecanismos de participación o democracia directa. Y eso no se conceptualizó así, porque finalmente los diseños institucionales no lo hacemos académicos, lo hacen los políticos que tienen otro incentivo. Entonces, claro, lo que primó fue esta visión mucho más jerárquica, concentrada, de partidos como la UDI y el PC, que son los partidos históricamente jerárquicos del sistema político chileno. La UDI, siendo un partido nuevo, o sea, post-transicional, tiene, ¿no es cierto?, también esa estructura partidaria que la hemos visto en su desarrollo, el PC, bueno, más históricamente, y también ahí estaba muy presente la visión de estos partidos políticos que se ven en la presidencia de la República, porque también tienen concepto y requieren un ejecutivo poderoso para poder plantear sus proyectos políticos al país, ¿ya? Es bien interesante porque a pesar de que la Convención Constitucional tenía una composición bastante diversa, donde no había ningún grupo que tuviera poder de veto, ni una mayoría clara en alguna materia, en esto fue, creo, de los temas que más se cambió posición desde inicio hasta término. Ya si uno ve las primeras sesiones de la Comisión de Sistema Político, fue de las comisiones que se rechazaron sus informes, y eso fue una negociación bastante externa a la propia discusión solo de la Convención Constitucional. Entonces, eso como que me gustaría como hacerlo como contrapunto, porque es interesante que señalar que la visión que yo tengo de dar atribuciones hiperpresidenciales, según Carlos Nino, a un presidente, no genera un efecto de fortalecer al presidente, ¿ya? Sino que genera un efecto político de contraponerlo frente a un Congreso que se siente débil y ante una ciudadanía que también llega a cuestionar. Entonces, incluso esa potestad ni siquiera a veces llega a implementarse, porque si uno mira cuántas veces los presidentes en Chile han implementado el veto, y esa fue una gran discusión de la Convención Constitucional, el tipo de veto, qué veto iba a haber, o el mismo poderes de emergencia, si finalmente los presidentes son presidentes de coalición, como ha dicho Chaschetti en sus estudios de América Latina, pero cada vez se fragmenta más, las coaliciones son más complejas. Imagínense que hoy día tenemos en Chile un gobierno que tiene dos coaliciones, una coalición con la que se eligió y otra con la que tuvo que construir mayoría en el Congreso. O sea, para que veamos en lo que estamos en el diseño institucional, el nivel que tenemos. Y eso, desde mi perspectiva, no se soluciona necesariamente con lo que planteó la Convención Constitucional, pero sí la Convención avanzó en otras materias que es muy interesante, porque el poder presidencial se va a desconcentrar por el Estado regional, no por la relación con el Congreso. Ahí yo creo que hay más lo que Christopher llamaba la desconcentración. Eso sí se va a ver, ¿ya? Donde el presidente ya no tiene esa potestad territorial que tenía antes, ¿no es cierto? Entonces, además se incorporaron mecanismos de democracia directa, además hay democracia paritaria. Entonces el poder presidencial se desconcentró no hacia el Congreso, sino hacia otros lugares. Y lo interesante, y creo que es lo que estamos todos los académicos y académicas esperando, es que si se aprueba el texto constitucional hay que ir a discutir el sistema electoral, y eso va a contribuir a la conformación de un sistema de partidos con ciertas características. Muchas gracias. Christopher.
Y no, es muy interesante lo que dice Pamela, porque esa era otra parte de la demanda de desconcentración de poder, que era el tema territorial. El tema es que desconcentrar pareciera ser muy sencillo, en el fondo es como decía Pamela, restar de aquí, sumar allá, y la verdad es que no es así, tú tienes que desconcentrar y de alguna manera generar mecanismos de coordinación o de por lo menos de agregación de intereses. Y en ese sentido, yo dos cosas que veo con preocupación, una que la Constitución no puede abordar de manera, no le corresponde y no tiene la herramienta, que es el funcionamiento de los partidos, y lo otro tiene que ver con la desconcentración a través del Estado regional. Yo no veo, yo soy de región y trabajo en región, entonces esa agenda me habla muy bien de lo que yo esperaría, pero también me preocupo porque yo no sé si veo un nivel de descentralización coordinado. Lo que yo veo que son espacios quizás que pueden fomentar la atomización de cierto, territorialmente de la política, sumado al hecho que tenemos partidos extremadamente débiles nacionalmente, que no tienen en el fondo presencia territorial, e incluso cuando tú conversas con los políticos, con los líderes de partidos, respecto, por ejemplo, de cuántas oficinas tienen a lo largo del territorio. Dicen, no, si tenemos oficinas. Cuando uno le pregunta, ¿la oficina es del partido o del diputado o del senador? No, es del diputado. No, no es oficina partidaria. Entonces tenemos una debilidad tremenda cuando tú comparas la presencia burocrática de los partidos, del Partido Radical en Argentina, del Partido Colorado en Paraguay, quienes tienen más oficinas que las comunas que existen en el país, o por ejemplo, con el Frente Amplio en Uruguay, que en el fondo son una estructura social, burocrática que funciona vibrantemente, como diría Fernando Rosenblatt, semanalmente y que se reúnen a nivel nacional cada tantas semanas. Entonces, esos son desafíos que son extremadamente difíciles para nosotros de derribar. Y respecto, por ejemplo, de la debilidad de los partidos, a mí lo que me preocupa tiene que ver con su vinculación con la sociedad y cómo legitimamos esto. Ahí se habla de que, correctamente, de que los partidos están distanciados de la sociedad, y también hay una serie de mediciones que lo que se enfocan, por ejemplo, en ver cuántas conexiones tienen los partidos con organizaciones de la sociedad civil diferentes a otros partidos. Y en el caso de Chile eso es relativamente bajo, pero es bajo no solamente porque los partidos no tienen muchas intenciones de contactarse y compartir poder con estas organizaciones de la sociedad civil, sino porque en Chile en general tenemos pocas organizaciones de la sociedad civil. Más allá de las que nos vinculamos directamente, que pueden ser organizaciones religiosas, deportivas o de recreación, pero organizaciones de la sociedad civil con algún componente público o político, como sindicatos, como colegios profesionales, otro tipo, o gremios, que organizan a la gente en términos un poco más políticos, la gente rehuye de esos temas. Entonces, tenemos un desafío de que tenemos partidos que se han ido fragmentando, como decía Pamela, que han aumentado en número, que han aumentado en disciplina, y que de hecho eso es una explicación de por qué los presidentes pasaron de negociar con la directiva de los partidos, después con la directiva con los líderes de bancada, a estar negociando individualmente, ¿cierto? El pirquineo con legisladores de manera individual. Entonces, esos son elementos que escapan un poco a la lógica institucional, que es lo que define, al nivel que lo define una constitución, y son problemas que afectan el funcionamiento, que por tanto afectan nuestra percepción y diagnóstico de lo que está ocurriendo mal y las soluciones que queremos dar. Entonces, incluso si hubiésemos querido solucionar estos problemas a través de una reforma constitucional, era muy difícil de lograrlo. Yo creo que sí existió la posibilidad de empeorar todo esto, que fue, por ejemplo, con la propuesta que finalmente, después de varios intentos, no tuvo éxito, de equiparar de alguna manera lo que eran los independientes o organizaciones de algún tipo con los partidos. Yo creo que eso hubiese contribuido a un mayor desorden y a una mayor fragmentación y atomización del poder, que finalmente no ocurrió, y en ese sentido lo considero positivo. Pero yo creo que el principal desafío es cómo establecemos política de alcance nacional, consensos nacionales con partidos que están desconectados de la sociedad, no tienen presencia territorial, y eso no pareciera que vaya a cambiar, no es posible de cambiar pronto, y que no pareciera que lo vaya a hacer. Perfecto. Ya, bueno, para pasar a las preguntas, les voy a hacer dos preguntas, se las voy a hacer, digamos, la primera tiene que ver un poco con el tema de la fragmentación de los partidos, que ya ustedes lo han mencionado, y hay una pregunta como del público, de un asistente anónimo, que en qué medida el sistema electoral produce incentivos perversos a los legisladores, pero yo agrego a esa primera pregunta sobre la fragmentación y el sistema electoral, de cómo cambiar el sistema electoral. Por ejemplo, si son partidarios ustedes de un sistema mixto, que tenga una parte, tenga listas nacionales, quizá un sistema como más mayoritario versus un sistema proporcional, o sea, no versus, sino complementado.
También, por ejemplo, subir el umbral de porcentaje de los candidatos de los partidos. Y la otra pregunta que tiene que ver también con el presidencialismo, pero que está relacionado con la anterior, en cuanto a el tema, por ejemplo, de las leyes de gasto. Históricamente en Chile ese fue un problema para los presidentes y para el gobierno, y de hecho hubo dos reformas constitucionales, si no me equivoco en el año 47 con Juan Antonio Ríos y en el año 70 con Frei Montalva, para, digamos, suprimir la facultad del Congreso de dictar leyes o presentar leyes, digamos, que impliquen la erogación de gasto público, porque eso obviamente tenía un efecto, y lo tuvo de hecho, de producir como una política demasiado clientelar, digamos, en Chile. O sea, los políticos, los partidos representaban a sectores particulares de la sociedad y presentaban lo que se llamaban las leyes de gracia, que eran leyes, digamos, que establecían entregas en dinero, monetarias, digamos, a favor de ciertos grupos particulares, digamos, en la sociedad. Y yo agrego a eso, porque los dos como que no se manifestaron tan en contra de la facultad del Congreso o de estas leyes de concurrencia presidencial, si realmente no hay un peligro, sobre todo considerando que el carácter identitario que ha asumido la política chilena de representar a grupos particulares, y si no se va a caer nuevamente lo que ocurrió en el siglo XX, ¿cierto?, en una suerte de política clientelar de manera como más sistemática, como más permanente, a favor de ciertos grupos, incluso en términos monetarios. Esas dos preguntas. Partimos con Christopher. Gracias, Valentina. Voy a partir por lo último, en el fondo de la concurrencia presidencial. Yo creo que esa atribución he variado, como que hay días que he amanecido muy desconfiado de este tipo de iniciativa y otros días un poco más optimista. Pero que finalmente yo insisto, yo creo que depende de los partidos políticos, el nivel de desorden e indisciplina que tienen los políticos o incluso los incentivos que tienen de irse en contra de su propio gobierno. O sea, pensemos en las primeras semanas cómo el presidente Boric fue bombardeado desde su propia coalición respecto, por ejemplo, de amenazas de nuevo retiro. Entonces, cuando tú tienes un nivel de desorganización, indisciplina o incentivos para en el fondo, correr solo, eso te supone una serie de problemas que son difíciles de calcular. Y en este sentido, la concurrencia presidencial podría funcionar muy bien o muy mal, precisamente dependiendo del nivel de desorden que tengan los partidos y especialmente los partidos de gobierno. Si los partidos fueran ordenados, obviamente todas esas negociaciones o aquellos políticos que quieran presentar leyes y exigirle por la prensa al presidente que las firme porque ya está el proyecto armado, que le hablen a la ciudadanía, que es algo que los políticos hacen, interpelando a que el presidente firme, ese tipo de acciones con partidos relativamente ordenados no ocurriría porque el partido se encargaría de sancionar o por lo menos de canalizar esa demanda y trabajarlas con el presidente en privado y quizás proponer luego un texto que sea apoyado tanto por el presidente o como por la directiva de los partidos y los políticos. Sin embargo, ese no es nuestro escenario. Y en ese sentido, si bien yo creo que esta es una disposición que puede tener un impacto positivo, eventualmente si es que el sistema de partidos se arregla, en lo inmediato yo creo que va a ser conflictivo. Creo que va a ser conflictivo por lo que tú también mencionaste, Valentina. O sea, tenemos un gobierno que tiene dos coaliciones. Y además una coalición, un partido, ¿cierto?, que tiene una trayectoria, dos partidos que tienen trayectoria más histórica con partidos que son relativamente recientes. Y además que no tienen una historia común de ser parte de la coalición, que acá no es solamente un efecto aditivo de sumar gente y sumar votos, sino que en el fondo acá tienes que ver cómo tú construyes algo adicional, si es que hay sinergia entre esos miembros de la coalición. Y eso es algo que, por ejemplo, tanto la Alianza en su momento como la Concertación fueron capaces de construir. Ellos eran mucho más que la suma de los apoyos que tenían los partidos. En este momento el presidente Boric está lidiando solamente con estas partes individuales. Y por tanto, en ese nivel de no coordinación todavía y los incentivos que hay para desordenarse, yo creo que la concurrencia presidencial para los presidentes que vengan 1 o 2 periodos más va a ser un dolor de cabeza. Respecto del sistema electoral, yo ahí voy a derivar la expertise en Pamela, que conoce mucho más de estos temas, pero me voy a referir a efectivamente el sistema electoral. Yo creo que tiene que ser por representación proporcional. Chile tiene una tradición multipartidista y actualmente vivimos en un multipartidismo mucho más exacerbado, y eso hay que tratar de limitar, y eso puede limitarse a través de umbrales, a través del tipo de lista. Nosotros seguimos votando por persona y después acumulamos los votos, ¿cierto?, y contamos los votos por lista, pero eso es difícil después presentarle a la gente que vote por listas de partidos o grupos de partidos cuando la popularidad y la confianza en los partidos es extremadamente baja. Entonces ese es un problema quizás más de factibilidad política de implementar un diseño más que de diseñarlo propiamente tal.
Voy yo. Bueno, a ver, lo primero que quiero plantear, que ha estado como implícito en nuestra conversación, pero quiero hacerlo explícito, es que los partidos políticos son fundamentales para la democracia, ¿ya? Hoy día es cero popular decir eso y en general como que nadie, pero eso lo, lo demuestra la teoría, el análisis comparado, y yo creo que lo que hemos vivido en los últimos años lo reafirma en el caso de Chile. Sabiendo eso, uno tiene que pensar en un diseño institucional que te permita fortalecer el sistema de partidos, entendiendo que los partidos hoy día, ¿no es cierto?, están desacreditados, tienen muy poco apoyo de la ciudadanía, pero también, y como en los textos clásicos de ciencia política, Sartori siempre decía, los partidos nunca son como queridos, ¿no es cierto?, porque finalmente son cómo se organizan las distintas facciones o grupos al interior de una sociedad para proponer modelos de país y competir en las elecciones para obtener el poder político. Entonces, siempre hay como una dificultad de la relación de la ciudadanía con los partidos, pero los partidos son muy necesarios, entonces la pregunta es cómo hacemos un sistema de partido, cómo tenemos un sistema de partido que realmente goce de legitimidad. Y ahí yo creo que hubo reformas políticas entre el 2014 y el 2016, que a mí me tocó trabajar en el diseño y tramitación de esos proyectos de ley, se avanzó mucho en financiamiento, en una ley de partido, pero creo que quedaron ahí dos cosas pendientes que no se pudieron abordar. Uno es regular mejor la democracia interna de los partidos, porque nosotros tenemos partidos muy disímiles al interior de nuestro sistema de partidos. Si logramos avanzar en democracia interna, eso va a permitir que haya una renovación al interior de los partidos, ¿no es cierto?, que sea más abierto a que todos los militantes no solamente voten por sus directivas, sino que también puedan llegar a ser parte de la directiva. Eso implica perspectiva de género, implica descentralizar, etc. Y segundo, creo que también hay que tener un foco en la transparencia de los partidos, que se ha avanzado, porque como los partidos hoy día reciben financiamiento público, hay mayor control y eso creo que ya se ha visto, ¿no es cierto? Ya no tenemos esos escándalos, ¿no es cierto?, por financiamiento de partidos que antes se tendían a ver. Bueno, dicho eso, voy a la pregunta sobre la fragmentación y el sistema electoral. El sistema electoral es clave para el tipo de sistema de partidos que se tiene, porque acá no hay bueno y malo, ya acá hay actores como decía Christopher, ¿no es cierto?, hay agencia política que se mueve en relación a diseños institucionales, a reglas del juego. Yo siempre he pensado que las políticas y los políticos son muy adaptativos, ¿ya? Tú cambias el sistema electoral, cambian ese sistema electoral, o sea, reclaman al principio, pero después van y juegan en esa cancha, es impresionante la capacidad de adaptación que tiene la política. Entonces, por eso, cuando tú quieres hacer cambios de comportamiento, tienes que hacer cambio en el diseño institucional. Y el sistema electoral es el gran incentivo del comportamiento de los actores políticos. Entonces yo creo que hay que poner un énfasis en que los actores principales sean los partidos políticos. En eso coincido con Christopher. No los independientes, los partidos, porque si no, no tenemos cómo controlar a nuestros representantes. Segundo, el sistema electoral binominal fue muy dañino por lo que yo señalaba, porque hizo competir a las propias coaliciones entre partidarios, no con adversarios. Entonces eso generó este efecto de la política hiperindividualista que tiene un efecto después en la relación ejecutivo y legislativo. Incluso estudios comparados muestran que eso puede tener mayores niveles de corrupción, como ha sido en otros países de América Latina, que como el ejecutivo tiene que negociar uno a uno, ¿no es cierto?, y ya no hay acuerdos programáticos en el fondo, se elevan los niveles de corrupción. Entonces, para evitar eso, hay una fórmula muy concreta que es el tipo de lista, no solamente el tipo de sistema electoral, si es proporcional o mayoritario, sino tender a elecciones por lista de partidos, ¿ya? Y eso, claro, genera este primer efecto, que si hay desconfianza, cómo va a votar por los partidos. Bueno, hay que hacer un esfuerzo como sociedad, entender que eso es relevante para que la política sea institucional y no sea, ¿no es cierto?, individualista. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo de que tienen que haber listas cerradas. Eso favorece la disciplina partidaria y también favorece
la igualdad con grupos más desfavorecidos, como las mujeres, las minorías, los grupos étnicos, etc. Tú puedes, a través de una lista, incorporar a distintos actores y por tanto representar mejor, y además eso te ayuda a solucionar problemas, por ejemplo, de si un parlamentario cesa funciones, tú ya lo puedes suplantar con otra persona que representa ideas y no personas, y yo creo que hacia eso tenemos que avanzar, una política más programática. Bueno, nosotros en la propuesta que hicimos con Nicolás Aguirre y Tomás Jordán proponíamos un sistema mixto, pero estábamos pensando en un congreso unicameral antes del Estado regional, porque con Estado regional es necesario un congreso bicameral. Pero los sistemas mixtos tienen a favor que tú puedes hacer distritos plurinominales, es decir, que en un distrito se elijan varios escaños, y esos se eligen por lista y por tanto se representa ideas, ¿no es cierto? Y tú puedes hacer una proporción mejor con respecto a los distintos proyectos de país, y también puedes tener distritos uninominales donde se eligen por mayoría y eso representa mejor a las personas, ¿no es cierto? Entonces ahí tú equilibras liderazgo versus proyectos políticos. Creo que ahora cuando tengamos que discutir si es que se aprueba el nuevo texto constitucional, la Cámara de Diputados y Diputados más o menos yo creo que se va a elegir de manera muy similar a cómo se elige el Congreso ahora, sumando paridad y escaño reservado, ¿ya? Pero la Cámara de las Regiones, al tener un mínimo de 3 representantes en cada una de las regiones igual, va a tener un efecto más mayoritario, porque en el fondo, aunque es plurinominal el distrito, los partidos se van a tener que poner de acuerdo porque solo van a poder elegir 3, ¿no es cierto? Entonces, probablemente se va a ordenar un poco la política en relación a esa elección, porque igual la Cámara de las Regiones tiene atribuciones bastante relevantes, o sea, no es como que no es que la política solo se va a ir al Congreso de Diputadas y Diputados, yo creo que también va a haber presencia política relevante del debate de los partidos en la Cámara de las Regiones. Con respecto a la ley de gastos, sí, yo coincido que eso tiene que estar, debe ser potestad presidencial. Hay mucha experiencia, no solo en Chile, también en Estados Unidos, de que cuando el Congreso ha tenido iniciativa de gasto, eso genera una política muy localista, ¿no es cierto? Tiende, y eso fragmenta. La ley de concurrencia presidencial en el actual sistema, yo creo que va a generar en el actual sistema fragmentado, va a generar una excesiva iniciativa de leyes, porque si yo fuera parlamentaria, obvio que tengo que hacer mi propia ley de concurrencia presidencial, porque si no, ¿cómo voy a hacer ¿me entiendes? O sea, mínimo tengo que tener por lo menos una iniciativa, aunque no resulte, ¿ya? Pero si está ese espacio, lo voy a tener que usar, ¿no es cierto? Entonces va a tener 155, 300, 500, va a ser muy difícil la negociación y eso va a tender a la fragmentación. Si el sistema electoral lleva a fortalecer a los partidos, tal vez no, y ahí se podría provocar el efecto que dice Christopher, que sean los conglomerados, las coaliciones las que presenten proyectos para fortalecer sus visiones políticas, pero con el actual sistema, o sea, mínimo cada parlamentario va a tener que tener su propia iniciativa de concurrencia presidencial, porque si no, ¿para qué está ahí? ¿No es cierto? Entonces, eso creo que no, bueno, a lo mejor la convención estaba pensando en un diseño donde sí se fortalezcan los partidos y esperemos que eso vaya sucediendo hacia el futuro. Bueno, muchas gracias, Christopher, Pamela. Con eso estaríamos, estamos cerrando. Bueno, y vamos a seguir, vamos a avisar prontamente en nuestra próxima sesión que va a ser sobre la democracia, sobre todo en torno al borrador constitucional, la idea de democracia directa versus democracia representativa o cómo se complementan, etc. Así que muchas gracias, Pamela, Christopher, nos vemos en una próxima oportunidad y que les vaya muy bien a ustedes en todos los desafíos académicos que tienen por delante. Ya, pues, muchas gracias, Valentina, un gusto, Pamela. Igualmente, gracias Valentina por la invitación y un gusto, Christopher, como siempre. Chao, chao. Chao, chao.